Bienvenidos al capítulo número 2. Es un gusto, doctor, tenerlo aquí con nosotros. El doctor Santiago Castillo, especialista en ortodoncia, un miembro muy importante de esta comunidad que ve a todos nuestros pacientes de ortodoncia, pero yo no quisiera hacer esa presentación. Doctor, por favor, su nombre, su especialidad y qué podemos encontrar en un especialista en ortodoncia. Muy bien. Pues mucho gusto, mi nombre es el doctor Santiago Castillo, soy especialista en ortodoncia. El especialista en ortodoncia es el encargado, el profesional encargado del área de la odontología que se dedica a la corrección de maloclusiones dentofaciales. ¿Qué significa esto? Es la corrección no solamente de la posición de los dientes, sino también la forma en la que el paciente puede tener un mecanismo de masticación, de tal forma que tenga una correcta digestión, una correcta respiración y una correcta fonación, es decir, la posición de la lengua y los dientes al hablar. Mencionaste una palabra que me encanta a mí, la palabra respiración, Ujú. porque sabemos, o por lo menos la parte odontológica, ¿no? Sabemos que tiene una relación realmente la respiración, el descanso en este tipo de ortodoncia. ¿Qué nos pudieras mencionar con respecto a respiración, descanso? Muy bien. Todo depende la cantidad de tamaño que tengan los maxilares, la posición en la que se encuentra la mandíbula, y eso determina la capacidad de la vía aérea para ser permeable. Es decir, si el paciente tiene una posición mandibular dada por los dientes, porque la mandíbula al final contacta con los dientes inferiores con los dientes superiores para determinar esa posición o esa angulación de la mandíbula. Y al hacer eso, el tamaño de la mandíbula y la posición influye en cómo puede el paciente respirar, influye en cómo el paciente puede tener permeabilidad de esas vías aéreas y sobre todo influye en la forma en que el paciente va a poder, durante el sueño, que es donde se relajan los músculos de la deglución, tener una permeabilidad de esa vía aérea. Excelente. Doctor, para conocerlo un poquito más con este tema, ¿no? Yo pues, ya he platicado contigo, pero ¿qué fue lo que te movió? ¿Qué fue lo que te gustó de esta especialidad para poder decidir ortodoncia? Lo platicábamos con el doctor Santiago en el capítulo anterior, perdón, con el doctor Alan en el capítulo anterior. ¿Por qué la patología? En este caso, me gustaría preguntarle a todos los especialistas por qué esa área, por qué la ortodoncia. Okay. Me llamó mucho la atención el área de la ortodoncia durante la licenciatura, primero porque es un área donde, a diferencia de endodoncia, periodoncia, incluso patología, donde el estudiante de licenciatura aprende conceptos básicos para poder diagnosticar y poder tratar ese tipo de lesiones patológicas en un paciente. El programa de estudios de la licenciatura en odontología, la ortodoncia es como un repaso de embriología, es como un repaso de crecimiento y desarrollo, es una forma como introductoria de la especialidad, pero no se ve tanto la parte que sí se enfoca el ortodoncista, que es la corrección de la maloclusión como tal, es decir, de la ortodoncia correctiva. Y ahí tiene mucha relación, no solamente la posición de los dientes, sino el completo desarrollo de la cara, el completo desarrollo de los maxilares, la forma en que el paciente puede mejorar su autoestima con la forma en la que los huesos pues le dan la forma a los tejidos blandos, a los labios, al mentón, y de esa forma tener una estética facial. Entonces, todo eso no lo vimos en la licenciatura, me llamó mucho la atención, sobre todo que tiene mucha relación cómo crece el paciente con la forma que va a tener su cara de adulto, cómo una maloclusión dada por el hueso, dada por un componente esqueletal, pues nos va a dar como resultado una mala oclusión en los dientes, es decir, una incorrecta forma de morder, ¿sí? Es decir, mordidas donde los dientes inferiores están por delante de los superiores, donde están cruzados, donde están borde a borde y producen desgastes. Entonces, ese tipo de lesiones realmente en licenciatura no se ve tanto el alcance que puede tener la ortodoncia en todos los programas de estudio, así es. ¿Por qué? Porque pues finalmente la ortodoncia correctiva se reserva a la especialidad de ortodoncia. De hecho, incluso tiene fama el ortodoncista de que su área es como aparte de la odontología, muy aparte de la odontología general. El estudiante de odontología sabe diagnosticar para endodoncia, sabe diagnosticar para problemas periodontales, sabe diagnosticar
algunas lesiones elementales en patología, pero no sabe el alcance que tiene realmente el tratamiento de ortodoncia. Así es. Muchas veces vemos que el tratamiento de ortodoncia de primera mano es para acomodar dientes. Es que tengo chuequito, tengo un espacio, tengo algo y más que nada el lado estético, ¿no? Me gustaría que pudieras hacer alguna mención en qué relación tiene el tema de la ortodoncia con la salud general. Porque si bien, por ejemplo, yo recuerdo mucho que el doctor Ríos mencionaba el tema de la postura, ¿no? Cómo puede llegar a afectar una maloclusión a lo mejor para la misma postura o viceversa, ¿no? Entonces, algo que... Sí, es que finalmente el sistema estomatognático, la boca no está separada del resto del cuerpo. Entonces, la angulación, la posición, la forma en la que crecen los maxilares va a determinar la forma y la posición de la cabeza. Y al determinar la forma de la cabeza, también se determina la forma en la que el paciente va a tener una postura al caminar, al estar de pie, la marcha. Entonces, la mandíbula tiene una relación muy importante con la columna vertebral, tiene una relación muy importante. Los músculos que se insertan en la mandíbula también se insertan en huesos que están muy fuera de la cabeza, y eso da como resultado que una maloclusión puede producir cambios en la postura corporal. Y al cambiar la postura, al cambiar la posición de las vértebras, también afecta el resto del cuerpo. Sí, personas, por ejemplo, yo recuerdo mucho el estar tirado hacia adelante, obstrucción de vías aéreas, que provoca que el paciente empiece a respirar más por la boca y ese respirar más por la boca empieza a complicar otras áreas, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo y eso también afecta, y lo vemos mucho, el tema del descanso, el tema de los ronquidos, el tema... He visto mucho ortodoncista mencionando ahora el tema del sueño. ¿Qué le pudieras decir a la audiencia un poquito con respecto a eso? Si a lo mejor alguien está pasando por ese tema de ronquidos, noches incómodas, ¿de qué forma, obviamente siendo relaciones con otras áreas de la medicina, como los otorrinos, por ejemplo, de qué forma pudiera entrar la ortodoncia ahí para a lo mejor resolver algún problema, algún detalle que alguien que nos esté viendo esté pasando por eso, ¿no? Ok. Bueno, primero que nada, sí hay que ser más observadores en cuanto a, primero, definir qué es la apnea del sueño. La apnea del sueño no es sinónimo de roncar. Los ronquidos finalmente es un sonido que se produce al paso del aire en el tejido blando de la garganta, del cuello, ¿sí? Pero tiene múltiples causas, no necesariamente es un problema específico. Puede ser a nivel del sistema nervioso central, puede ser por un tejido adiposo, es decir, grasa, eh, un aumento de volumen de grasa en el cuello, es decir, obesidad. Puede ser por una mandíbula pequeña, es decir, los pacientes que son, le llamamos clase 2 esqueletal, cuando la mandíbula está más retruida que el resto de la cara. Y eso da como consecuencia que al momento de acostarse, al momento de dormir, los músculos se relajan, la lengua se va para atrás y la mandíbula tiene un efecto sobre los tejidos blandos del cuello, y eso puede producir la apnea. Sin embargo, no todos los tipos de apnea se van a solucionar con algún aparato o con algún tratamiento, ya sea de ortodoncia o quirúrgico. Incluso la mayoría de los casos es por un componente esqueletal, es por una mandíbula pequeña, y eso, la solución real es una cirugía ortognática, es decir, avanzar la mandíbula para poder permitir que todos esos tejidos blandos puedan estirarse y el paciente pueda pasar el aire con mayor facilidad. Existen aparatos en ortodoncia que son propulsores mandibulares que van justamente a producir eso, un desplazamiento de la mandíbula hacia enfrente mientras se usa el aparato, ¿sí? Entonces no es como tal una solución definitiva, un tratamiento de ortodoncia, un aparato que pueda fabricar el ortodoncista para propulsar la mandíbula. Y también hay que tomar en cuenta beneficios y riesgos. Un paciente que tiene una mandíbula adelantada durante mucho tiempo va a producir que se estiren, que se elonguen los ligamentos que rodean a esa mandíbula, específicamente en la articulación que une la mandíbula con el cráneo, y eso puede producir a largo plazo problemas o trastornos temporomandibulares. Existen múltiples evidencias científicas que nos dicen tanto que puede haber un riesgo como un cierto grado de beneficio. Todo depende primero si el paciente es joven, si el paciente ya presenta algún problema en la articulación temporomandibular,
si el paciente presenta hiperlaxitud en los ligamentos, sobre todo en mujeres, y eso pues va a llevar consigo que pudiera dañar la articulación. Entonces, muchas veces la mejor opción es un tratamiento quirúrgico. También tenemos que considerar si el paciente tiene sobrepeso y eso produce la apnea. Bueno, la solución no es llevar la mandíbula 1 kilómetro hacia enfrente. La solución es justamente eso, reducir el índice de grasa corporal. Bien. Ojo ahí, aquí el doctor acaba de tirar un facto bien importante. Doctor, mencionaste una palabra que a mí me gusta, sobre todo cuando estaba ahí en la carrera, en la materia de ortodoncia, llevábamos la clase de crecimiento y desarrollo. Sabemos lo importante que es valorar a los niños, por ejemplo, a tiempo en todo este tema. ¿A qué edad crees tú conveniente para todos los que tienen niños? ¿A qué edad crees conveniente que puedan acudir a consulta de ortodoncia cuando ya empiecen a ver, o qué señales también, aparte de la edad, qué señales sería importante que los papás pudieran detectar a tiempo para poder decir, ¿sabes qué? Vamos allá al consultorio, que te vea un ortodoncista o que te vea un dentista general, de ahí pasar al ortodoncista. ¿Qué serían estas señales? Ok. Bueno, y primero que nada hay que mencionar que la especialidad de ortodoncia se encarga del estudio, del crecimiento desde que nace el paciente. En licenciatura, sobre todo, tenía doctores médicos que decían, bueno, los dentistas, hasta que salgan los dientes decidos, los dientes de leche, pues empiezan a tener que revisar al paciente o deberían revisar al paciente. La realidad es que no. La realidad es que depende de la condición o la patología que presenta el paciente, pudiera necesitar una opinión o un tratamiento de ortodoncia. Pongo un ejemplo muy fácil. Pacientes que tienen labio y paladar hendido, desde el momento en que nacen necesitan un aparato ortopédico para poder desplazar el labio del maxilar, llevar para atrás esa premaxila que está adelantada para que después un cirujano pueda operarlos. Eso se llama ortodoncia neonatal. En ese caso, pues desde que nace el paciente, pues tenemos que intervenir como ortodoncistas. Ahora, un paciente que no tenga ese tipo de lesiones, un paciente promedio, digamos, ¿cuándo es bueno que el paciente acuda al ortodoncista para una valoración? Bueno, primero que nada, desde que el paciente tiene sus dientes deciduos, debería ir al dentista general o odontólogo general para que pueda darle una revisión, para que pueda detectar si hay algún tipo de maloclusión inicial o incipiente que pueda tratar el ortodoncista. Ahí, en primer lugar, yo pondría que visite a su odontólogo general periódicamente, por si el odontólogo general puede detectar algo que los padres no, en su momento no. ¿Sí? Eso es número uno. Número dos, si el paciente presenta algún hábito parafuncional, es decir, si se chupa el dedo, o sea, es decir, succión digital, si hay algún tipo de onicofagia, es decir, morderse las uñas, si se presenta algún tipo de malposición al momento de deglutir, es decir, que tenga que posicionar la lengua sobre los dientes para poder tragar, para poder deglutir, son señales que pueden originar después una maloclusión. La edad ideal, bueno, si el paciente ya tiene un problema esqueletal, es decir, que una mandíbula está muy grande o muy pequeña, está creciendo de forma desproporcional sus maxilares, lo ideal es hacer algo que se llama ortopedia funcional de los maxilares, ortodoncia interceptiva, que no necesariamente la ortodoncia es siempre colocar brackets. Muchas veces se pueden colocar aparatos removibles o aparatos fijos que sirvan para guiar el desarrollo de esos maxilares y que la ortodoncia correctiva, si en dado caso se requiere, pues sea en menor tiempo, que sea mucho más sencilla de realizar y sobre todo que el paciente a temprana edad pueda tener una corrección de esa maloclusión para que durante su crecimiento no vea una falta de estética en su perfil, que no tenga una desarmonía facial, es decir, un paciente que está muy trompudito, un paciente que tiene una mandíbula muy grande, un paciente que tiene una mordida abierta, es decir, que tiene una separación entre los dientes superiores e inferiores, y ese tipo de maloclusión, bueno, es muy común en pacientes pediátricos. Así que, en ese sentido, el tratamiento de ortodoncia, que no necesariamente son específicamente brackets, puede ayudarle en esas etapas tempranas. Claro, si un paciente ya tiene 6 años,
bueno, ya salió el primer diente o los primeros dientes permanentes, que son los primeros molares y los incisivos. Entonces ahí ya se pueden colocar ciertos aparatos fijos sobre esos dientes permanentes para empezar a corregir una maloclusión dental. Okay. A palabras sencillas es prácticamente poner aparatitos en los niños, obviamente cuando lo necesiten, ¿no? Para ir desarrollando el hueso, para que los Para ir dientes se vayan. guiando el desarrollo, Ir. exactamente. Perfecto. Eso es fundamental, papás, para que se pongan bien atentos a cualquier señales, dientitos juntitos que vean en los niños, todo. Detectarlo a tiempo es gran alivio, Así es. ¿no? Otra cosa que tenemos a favor, creo yo, es el uso de la tecnología actualmente, ¿no? Sabemos que antes la ortodoncia era todo medir a mano, ¿no? Y ahora pues la inteligencia artificial, la tecnología, el tema de los escáneres. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este desarrollo? Los diferentes tipos también. Ahora vemos mucho el tema de los alineadores invisibles. ¿Qué puedes platicarnos con respecto al tema de la tecnología, el tema de los alineadores? ¿Son buenos? ¿Son para todos? ¿Qué pudieras platicarnos un poquito de eso para sacar un poquito más de dudas a las personas? Muy bien. Primero me gustaría hablar de las herramientas de diagnóstico nuevas, novedosas, que actualmente ya se pueden utilizar en todos los pacientes. Hace unos 10, 12 años que yo estaba en licenciatura, siempre nos decían radiografía panorámica, que es bidimensional, que solamente es la placa, como si fuera una radiografía sencilla, sirve para todos los pacientes, es un estudio de gabinete, y a menos que haya algún tipo de lesión, por ejemplo, un canino retenido, por ejemplo, algo que en la radiografía se vea sospechoso, pues ya hacer un examen tomográfico, es decir, un estudio que analiza las estructuras óseas tridimensionalmente. Actualmente ya se utiliza el tomógrafo, la tecnología 3D, para todos los pacientes como un estudio de gabinete. Y eso obviamente puede incrementar el costo del diagnóstico para el paciente, pero también le da múltiples beneficios. Es decir, podemos analizar en 3D, analizar raíces cortas, podemos analizar la posición de los dientes, podemos tener una mejor proyección panorámica de todas las estructuras óseas del paciente y así poder determinar con mucho más facilidad el tiempo de tratamiento, el grado de maloclusión. Antes, por ejemplo, solo se tomaba una radiografía que era lateral de cráneo, que servía para medir la cara, pero al final de cuentas, pues no tenemos caras planas, tenemos una estructura que se debe ver en los tres planos del espacio, desde frente, de lado, transversalmente, verticalmente, y eso nos va a dar consigo que un estudio tomográfico puede darnos mayor conocimiento, más información sobre específicamente la condición del paciente, su estado de crecimiento de los maxilares, y de esa forma podemos darle un mejor tratamiento. Mencionaba los alineadores. Bueno, los alineadores al principio, para empezar, los alineadores ni siquiera fueron inventados por un ortodoncista. Fueron diseñados por una empresa tecnológica que dijo, bueno, podemos imaginarnos cómo se mueven los dientes y podemos hacer unas guías para poder hacer que imite la fuerza que producen los brackets o la aparatología fija. Realmente los alineadores son muy útiles en algunos casos de apiñamiento leve, de una maloclusión que se da como recidiva después de un tratamiento de ortodoncia. Actualmente, bueno, se puede complementar los alineadores con anclaje esqueletal, es decir, con microtornillos. Se puede incluso primero colocar ortodoncia estética, es decir, cerámica, durante un tiempo para poder dejar el estado de la oclusión en óptimas condiciones para que después, en la última fase de tratamiento, la termine el paciente con alineadores. Depende mucho el caso donde se puede usar solamente alineadores, se tiene que usar aditamentos como por ejemplo microtornillos o también en un tratamiento combinado de ortodoncia en un primer inicio, en una primera fase y después alineadores. Que ojo, aquí lo que queremos que quede claro es mencionar la variedad de tratamientos y posibilidades que existen. Obviamente es importante y de hecho viene en la siguiente etapa de mitos y realidades de lo importante que es valorarte por un especialista en ortodoncia.
vemos mucho y lo platicábamos con el doctor Alan la semana, el capítulo pasado, que muchas veces o mucho del trabajo que tiene el dentista son errores que cometen otros dentistas, ¿no? Entonces, vemos mucho el tema de la ortodoncia, vemos mucho problema, mucha iatrogenia, mucho premolar, mucho bracket hasta premolares, por ejemplo, colocados por gente que no es especialista. Sabemos, uno como dentista sabe el efecto nocivo que puede llegar a tener, pero ¿qué pudieras tú platicar con respecto a este mito? Y ahorita platicamos un poquito más de otros, pero este en específico creo yo que es bien importante que, como mencionabas, si bien los alineadores es una herramienta muy útil, no es apto para posiblemente todo el público y Ujú. por eso es importante ser valorado por un especialista. ¿Qué comentarios tienes? Yo sé que has de tener un sinfín de casos y tú me has enseñado casos también de colegas que hacen tratamientos de ortodoncia, pero no sé, platícales tú un poquito de esa Bueno, experiencia que tienes. la experiencia que tengo con eso empezó desde que empecé a trabajar en la consulta privada, desde que salí de posgrado y empecé a trabajar en algunas clínicas como ortodoncista. Y me di cuenta que a mí me enseñaron en el posgrado de una forma sistemática cómo tratar a un paciente. Era prácticamente un pecado posicionar un bracket en una posición incorrecta. Era de que si el paciente llegaba con un bracket incorrecto, con una posición incorrecta, a la siguiente clínica, por favor me lo reposicionas. Y yo con ese tipo de reglas o tipo digamos, vamos a decirle reglas del juego, salí a hacer la especialidad en la consulta privada. Y me empecé a dar cuenta que había muchísimos pacientes que ya tienen ortodoncia o que tuvieron ortodoncia que buscan una segunda opinión porque su tratamiento de ortodoncia o es muy largo o no cumplió sus expectativas, no se vieron resultados o incluso está peor su estado actual que como empezó antes de los brackets. Y mucho de eso tiene que ver porque no hay como tal una regla de que solo el ortodoncista es el único que puede poner brackets. Tan es así que a diferencia de otro tipo de sistemas, como por ejemplo los implantes, donde la casa de implantes le da los implantes a un doctor que ya tenga un diplomado, un curso, una educación continua sobre los implantes. Tú vas al depósito y sin ser dentista puedes comprar un paquete de brackets. Sin ser dentista puedes entrar a Amazon y comprar unos brackets chinos de 45 pesos y colocar brackets. Entonces, ¿cuál es el detalle ahí que me he dado cuenta en estos 3 años que llevo trabajando en la consulta privada? El paciente de ortodoncia es el único paciente o de los pocos pacientes que llegan por su propio pie y con gusto a la consulta al consultorio dental. A nadie le gusta que le hagan una endodoncia, es porque tiene dolor o porque no quiere perder el diente. A nadie le gusta un tratamiento periodontal. A nadie le gusta que le anestesien. A nadie le gusta que le hagan una extracción o una cirugía. Pero yo no conozco un paciente que diga, me obligaron a ponerme los brackets. No, no quería ponerme brackets. Sobre todo porque la gran parte de la motivación del paciente es por la estética. Es por corregir la mordida, porque se vea más bonita, muy raro un paciente que necesite ortodoncia por cuestiones protésicas, digo, hablando de porcentajes, y que necesite ortodoncia y que no quisiera. La gran mayoría, incluso ese tipo de pacientes, pues buscan justamente que la ortodoncia permita una mejor adaptación de sus prótesis o de sus implantes en dado caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al dentista, al odontólogo general, siempre le van a preguntar a los pacientes, oye, ¿usted pone brackets? ¿Y usted hace tratamiento de ortodoncia? Entonces, el odontólogo general, su mejor amigo es el ortodoncista. Son pacientes que van a estar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, depende del caso, bajo tratamiento de ortodoncia. Son pacientes que van a llegar sí o sí a la consulta cada mes. Son pacientes que si les gusta el tratamiento van a llevar a más gente a realizar los tratamientos de ortodoncia. Y es un paciente que no por hacer ortodoncia, pues el odontólogo general no tenga trabajo, al contrario. O sea, hace resinas, hacen extracciones, carillas, blanqueamientos después del tratamiento. Entonces, todos los tratamientos conjuntos que tenga un paciente que va cada mes religiosamente a su consulta, a ese consultorio dental,
pues mueve el consultorio dental, ¿sí? Hace que funcione. Entonces, muchos odontólogos generales dicen, ¿para qué le llamo al especialista y le tengo que pagar? Mejor lo hago yo. Entonces, de ahí surge, o yo siento que surgen, las motivaciones de, mejor yo me aviento ese tratamiento, están un poquito chuecos los dientes, veo que el ortodoncista pone los brackets, pone el arco, pone las ligas y en un mes ya está quedando derecho, a los 2 meses ya está quedando derecho, al tercer mes ya terminó la parte que motivaba al paciente y el resto pues son las correcciones en la angulación de los dientes, todas las características que debe tener la oclusión, pero los primeros 3 a 4 meses se soluciona o casi siempre se soluciona el motivo de la consulta del paciente. Un diente proinclinado, dientes con apiñamiento, es decir, eh, se ve que el paciente ya está contento la primera fase de alineación y nivelación de la ortodoncia. Entonces dice, bueno, pues hago eso, el paciente queda feliz y no le voy a hacer un daño. ¿Cuál es el detalle? Justamente como mencionabas ahorita. Pues si fuera fácil, si la ortodoncia fuera algo que a todos dejara contentos independientemente de cómo pega los brackets y cómo colocas las ligas, no fuera la segunda especialidad más demandada según el CONAMED. Eso para empezar. Es la segunda especialidad donde más quejas o denuncias hay por una insatisfacción del tratamiento. Eso para empezar. Luego, a mí en la escuela, de los 3 años que estudié la especialidad, digamos que los primeros 6 meses fue de diagnóstico, fue de evaluar al paciente, de determinar un plan de tratamiento. Es como un arquitecto que va a diseñar una casa. No puedes diseñarla solo pensando en la puerta o pensando en la entrada. Tienes que diseñarlo completo. Entonces, esa capacitación, desde luego, no es lo mismo que solo saber cómo se pegan los brackets, incluso si aprendes a colocarlos en la posición correcta. El bracket realmente no hace el trabajo, lo hace el ortodoncista. Y pueden ser brackets muy económicos, que también para reducir insumos muchas clínicas compran brackets de mala calidad. Ahí es ahí cuando se despegan a cada rato los pacientes. Y muchas veces le echamos la culpa al paciente, es que no cuidas tus brackets, por eso se cayeron. Cuando en realidad lo que depende mucho de la duración del estado de calidad de los brackets es justamente eso, que tenga una fabricación correcta, que tenga la aleación metálica correcta, que tenga una malla, que es la parte trasera del bracket donde se adhiera el diente, que tenga una calidad, cierta calidad, y eso va a hacer que dure durante todo el tratamiento. Brackets económicos, a los 6 meses, 8 meses están cayendo, están cambiando de color, y algo incluso más peligroso es que como no hay una regulación como tal de la calidad del producto, muchas veces tienen cierta cantidad de plomo en la composición, en la aleación de los brackets. Y eso, el paciente va a estar 1 año, 2 años, 3 años, con el deterioro de esa aleación metálica, absorbiéndolo a través de las mucosas. Y eso hay artículos científicos que lo comprueban. Toman un bracket económico, toman un bracket de una marca reconocida o que supere esos estándares de calidad y son completamente distintas en la aleación de los metales. Bueno, eso por una parte la composición la calidad de los insumos. Pero también está el hecho de que no hay una planeación. Y si no hay una planeación, si solo colocas brackets y luego averiguas qué vas a hacer, ¿qué es lo que sucede? Que no hay un rumbo, no hay un plan de tratamiento. Y es cuando el odontólogo general ya no sabe cómo corregir el caso, cómo avanzarlo. No tiene ni idea de cómo va a poder corregir esa maloclusión o incluso si los brackets están mal colocados o si ocupaba extracciones o si ocupaba una distalización de los molares o si ocupaba la intrusión de los molares, bueno, el paciente en su aspecto se va a ver mucho peor que cuando empezó el tratamiento. ¿Por qué? Porque la maloclusión, al final de cuentas, es una compensación del tamaño de los maxilares con la función, con cómo mastica. Si nosotros cambiamos eso con los brackets, muchas veces queda peor el paciente que cuando empezó. Disculpen esa breve pausa, vamos a regresar un poquito otra vez con los mitos y realidades, doctor. Aclárenos un poquito aquí, quisiera cortar con este mito ya, con las muelas del juicio. ¿Te mueven, no te mueven los dientes? ¿Los empujan los dientes? Yo tenía los dientes parejitos, me salieron las muelas del juicio, me los enchocaron todos, me los tengo que quitar. Desde el punto de vista de ortodoncia, me gustaría que dieras tu punto de vista sobre muelas del juicio. Mira,
Yo creo que es un malentendido el hecho de que exista cierto apiñamiento después del tratamiento de ortodoncia por los terceros molares. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente, justamente en la edad en la que salen los terceros molares, entre los 17 y 18 años, hay un crecimiento residual de la mandíbula, hay un crecimiento diferencial. ¿Qué significa esto? Que la mandíbula crece un poquito más durante ese periodo. No crece como tal en tamaño, sino que la mandíbula rota, ¿sí? La articulación temporomandibular se termina de desarrollar y eso hace que la mandíbula se vaya un poco más para enfrente. Eso hace que contacte con los dientes superiores y el contacto de los inferiores con los superiores produce cierto grado de apiñamiento. Es un apiñamiento muy leve y que justamente como pasa durante el periodo de la formación o donde el paciente empieza a tener molestias por los terceros molares, pues le echamos la culpa a la muela del juicio. El tercer molar es el molar más pequeño, ¿sí? El primer molar es más grande que el segundo molar es más grande que el tercer molar. Entonces, la fuerza de erupción de un tercer molar no puede o no tiene la capacidad de poder cambiar, llevar para enfrente los molares, los premolares, el canino y llegar hasta los incisivos y producir apiñamiento. Eso no existe, eso no es verdad. La evidencia científica actual nos dice que es una correlación no como tal de causa y efecto, sino que durante ese periodo de rotación de la mandíbula, que la mandíbula digamos que rota hacia enfrente, es cuando, hacia abajo y hacia enfrente, es cuando se produce el efecto de apiñamiento. ¿Sí? Es bueno quitar los terceros molares, desde luego, por múltiples causas, porque puede producir reabsorción del segundo molar, porque puede producir caries, puede producir pericoronitis, puede producir eh, quistes dentígeros, pero no el motivo de la extracción de las muelas del juicio es por un apiñamiento posterior de un tratamiento, después de un tratamiento de ortodoncia. Que es importante también mencionar, que si el paciente utiliza sus retenedores, si el paciente utiliza el periodo de contención de la ortodoncia, porque uno cree que cuando quitamos los brackets termina la ortodoncia. No. Las fases de la ortodoncia son 4. Alinear y nivelar los dientes, cerrar espacios, lograr el acabado, la interdigitación o el engrane entre los dientes, y hay una cuarta fase de contención, que es cuando el paciente tiene que utilizar retenedores o el ortodoncista tiene que colocar un retenedor fijo que permita justamente evitar el movimiento residual de los dientes. La muela del juicio sí puede producir problemas en la oclusión, en el sentido de que si están sobreerupcionados, es decir, si salieron y salieron de más, pueden producir puntos prematuros de contacto. ¿Qué es esto? Es como si tuviéramos una pierna más larga que otra y estuviéramos cojeando. El hecho de que al morder contacten dientes antes, unos dientes antes que otros, pues va a producir desgaste, va a producir trauma oclusal, va a producir un daño en el ligamento periodontal. Y justamente por eso los terceros molares son principalmente la causa de puntos prematuros de contacto. Eso puede dañar la oclusión, puede afectar el funcionamiento de la masticación, pero no como tal va a enchocar los dientes. Sí. Yo pongo un ejemplo con eso, de como si trajeras una piedrita en el zapato. Te va a obligar la piedrita en el zapato a pisar diferente. No te va a evitar ni que camines, ni que corras, ni que nada. Simplemente tu apoyo en el pie va a ser diferente para no sentir la piedrita. Pero eso eventualmente pues puede ocasionar algún tema en el tobillo, algún tema en la rodilla, algún tema en otra parte. Y creo yo que más o menos se me entienden los pacientes cuando les explico eso de el por qué la importancia de extraer muchas veces los terceros molares, ¿no? Porque causa ese punto prematuro de contacto. Qué bueno que me aclaras este punto. Yo no quería ser la persona que tocar ese tema, pero suena mucho el tema de los terceros molares, me enchocaron los dientes, pero mencionaste una parte clara, el tratamiento después de la ortodoncia. Siento yo que mucho otra vez los apiñamientos, de volverse a poner un tratamiento de ortodoncia, tiene mucho que ver el abandono de los retenedores. Creo yo que sucede mucho, lo veo casi diario cuando antes de hablarte, antes de hablarte por un nuevo caso, mira, otro que no usa retenedores y necesito ortodoncia nuevamente. O que se rompieron los fijos y no acude al dentista que le coloque unos nuevos. Así es. Pasa mucho. Cuiden mucho esos tratamientos. Ya hicieron la inversión del tratamiento de ortodoncia. Eso sí,
trato de yo dejarlo muy claro con mis pacientes de ortodoncia y en general, pues, ¿no? Del buen seguimiento, el buen acompañamiento con todos los tipos de tratamientos. Van a ver que lo menciono mucho desde la endodoncia, desde una rehabilitación, una corona, lo que sea, y la importancia del seguimiento, la importancia del acompañamiento con nuestros pacientes. Doctor, ya para finalizar esta cápsula tan enriquecedora, ahora sí, eh, yo decidí callar esta charla nomás por escucharte. ¿Qué es eso que te motiva a ti cada día? ¿Qué es lo que te motiva para salir y decir, yo voy a ser el mejor ortodoncista o quiero resolver esos casos? ¿Cuál es esa motivación que tú utilizas para levantarte y salir a hacer lo que haces? Ok, pues algo que todos los días es un gusto para mí o es un placer para mí es primero poder mostrarle resultados al paciente. A mí me encanta tomarle fotografías al paciente en cada cita para poder mostrar los resultados. El ortodoncista tiene la fama de que solo cambia ligas y va el paciente o si es un paciente pequeño, va y le pregunta al papá, ¿qué te hicieron? No, pues nada más me cambiaron las ligas. Y a mí siempre me gusta primero hablar con los papás cuando el paciente es pequeño, ¿no? Y cuando son pacientes adultos jóvenes o adultos, me gusta mucho mostrarles las fotografías, los avances, para que vea que cada cita que está haciendo el esfuerzo o la inversión de hacer el pago para las citas de control, pueda ver que siempre hay un cierto avance en cada cita o que estamos, como ahorita mencionábamos, que el objetivo final o el objetivo de la ortodoncia poco a poco se va cumpliendo. Esa es la parte que a mí me encanta. Y pues, ¿qué me hace ser un mejor ortodoncista? Eso me preguntaste, ¿no? Ujú. Cada día, pues principalmente yo siento que algo que me motiva mucho es el hecho de tener asistentes, alumnos de odontología, porque ellos ven mis resultados, ellos me evalúan todos los días y de alguna forma el hecho de tener alumnos y tener gente que está aprendiendo de mí, pues de alguna forma me hace de querer, pues primero estar bien actualizado. Segundo, que mis técnicas o la mecánica que hago en ortodoncia, que hay muchísimas, no hay una mejor que otra, todas al final llevan el mismo resultado, pero que las técnicas que utilizo cada vez o en cada paciente voy variando, voy diversificando las mecánicas, no solo usar un tipo de mecánica, un tipo de aditamento, un tipo de bracket, sino que ir variando e ir aprendiendo, digamos, evolucionando en cuanto a las mecánicas que utilizo en ortodoncia. Algunas mecánicas son más rápidas que otras, algunas mecánicas son más cómodas para el paciente que otras, no necesariamente algo rápido significa que va a ser cómodo para el paciente, viceversa, no necesariamente algo que va a ser incómodo para el paciente va a ser algo rápido. Y eso, bueno, de alguna forma me motiva a seguir leyendo, a seguir investigando, al seguir experimentando con evidencia científica, con libros, con casos de otros colegas que les ha funcionado ciertas mecánicas. Y bueno, siempre tengo como que ese pequeño público que son los alumnos que me acompañan para enseñarles ortodoncia y hacer no solamente que sepan de ortodoncia, sino que les guste la ortodoncia. A mí una vez un maestro me dijo algo muy bonito, que era, mi objetivo no es que tú sepas la especialidad, es que te guste hacerlo, ¿sí? O sea, que el hecho de que yo te enseñe que tengas un aprecio o un cariño por la especialidad, más del que ya tenemos. Porque cuando entramos a una especialidad, pues como no la conocemos, nos llama la atención, pero no nos puede gustar algo que no conocemos. Entonces, cuando alguien entra a la especialidad, va con expectativas, no va con conocimiento. Entonces, incluso si fue asistente durante mucho tiempo, porque no lo ha hecho él, pues. Entonces, el hecho de que me digan alumnos, me gusta la ortodoncia porque veo cómo trabajas y me gusta mucho, me llama la atención y a lo mejor tenían la idea de ser un especialista en otra cosa y ahora pensar que quieren ser ortodoncistas gracias a mí, pues eso es algo que también me motiva mucho. Aunque al final pues tenga más competencia, pero va a ser competencia de la buena. Así Va a ser es. buena competencia. Bien preparados por ti, ¿no? Doctor, y para no dejar fuera, quería mencionar, sí, el tema de la ortodoncia, el tema de diferentes aparatos, como mencionamos ahorita, pero no quisiera dejar fuera el tema de guardas. Ya Ujú, para finalizar, nada ujú, más, a lo mejor es un tema extenso y es otro ujú. capítulo y pueden verlo en la versión extendida. Eh, el tema de guardas, bruxismo, Exactamente. eh, ¿qué pudiéramos hablarles, qué pudiéramos Ujú, decirles un poquito? ujú, Un poquito de los mitos que hay sobre el bruxismo a manera de, de- ujú, de- de resumen
y la importancia de la guarda, Ujú. el efecto positivo que este nos deja y sobre todo el elaborarlas de la forma correcta, ¿no? Entonces, Sí. que, Bueno, ahí me gustaría primero mencionar que el, la evidencia científica fuerte, considerable, que tenemos a la disposición, nos dice que el bruxismo, que es el hecho de apretar los dientes por contracturar los músculos casi siempre durante el sueño, no tiene ningún tipo de solución por medio de la ortodoncia, ¿sí? La ortodoncia no, en otras palabras, la ortodoncia no cura el bruxismo. La ortodoncia no modifica la forma en que el paciente aprieta los dientes. Eso es un problema del sistema nervioso central. Es decir, el paciente lo hace de forma inconsciente. De hecho, tampoco se considera un hábito. Un hábito es algo que el paciente hace, pero conscientemente. El bruxismo es inconsciente, ¿sí? Alguien se molesta, hace un coraje, aprieta los dientes. Alguien hace un esfuerzo físico en el gimnasio, aprieta los dientes. Alguien está durmiendo y los músculos están hiperactivos, aprieta los dientes. Y eso no tiene nada que ver con cómo muerde, ¿sí? Hay pacientes que tienen la oclusión perfecta y son bruxistas. Hay pacientes que tienen una maloclusión considerable y son bruxistas. ¿En qué va a cambiar la ortodoncia en un paciente bruxista? Bueno, si hay puntos de contacto correctos en los dientes, va a haber menos desgaste que si tuviera puntos prematuros o si tuviera una interferencia al momento de mover la mandíbula, ¿sí? O sea, que contacten dientes que no deberían contactar durante el movimiento de la boca, ¿no? De la mandíbula. Las guardas son muy útiles justamente para descontracturar los músculos, para relajar los músculos y disminuir la actividad del bruxismo. La guarda muchas veces se utiliza incluso después del tratamiento de ortodoncia, la ortodoncia con un fin estético, funcional, pero al final la guarda nos debe ser útil para controlar esa hiperactividad de los músculos, ¿sí? Ahora, no todas las guardas son lo mismo. Muchos odontólogos colocan guardas que solamente son micas de acetato y esas evidentemente ayudan a proteger los dientes de un desgaste, pero no ayudan a descontracturar los músculos. Para eso necesitamos una guarda miorrelajante que nos pueda servir, uno, para que sea como una oclusión falsa en el paciente. Dos, para disminuir la actividad de los músculos. Y tres, para que permita al paciente tener una mayor comodidad al momento de abrir y cerrar la boca o hacer movimientos mandibulares cuando ya hay una afección en la articulación temporomandibular, es decir, cuando hay desgastes o remodelación en la parte que une a la mandíbula con el cráneo. Ahí sí es muy útil la guarda. Pero puntos importantes, la ortodoncia no corrige el bruxismo, puede ayudar a disminuir el daño, pero no corrige el bruxismo. Y dos, la guarda o la férula miorrelajante es útil en todos los pacientes que sean bruxistas. Hay otros tratamientos adicionales a la guarda, que por sí sola a lo mejor la guarda no va a dar el mejor resultado. Se debe combinar con una actividades de ejercicios de fisioterapia, se puede combinar incluso con toxina botulínica en algunas zonas, puntos gatillo en los músculos que normalmente se contracturan durante el bruxismo, pero la guarda es actualmente el tratamiento más indicado en el bruxismo. sí, porque es el que lo va a mantener, pues, ¿no? Si Exactamente. bien el paciente con tensión Uh -huh. viene a consulta con el Uh fisioterapeuta, por -huh. ejemplo, nosotros hacemos mucho esa combinación, Uh -huh. lo he Sí. platicado contigo, el Uh quitar -huh. la tensión muscular y el colocar la Uh -huh. guarda. El tema de la toxina botulínica no lo aplico tanto, pues siento yo que ya es un paso un poquito más. Es cuando la guarda por sí sola no ha dado los mejores resultados. Uh -huh. Ejemplo, hablando de datos, el 90% de los pacientes que utilizan guarda tienen un tratamiento exitoso. El otro 10% es cuando hay demasiada hiperactividad, cuando la cara es asimétrica y eso produce una contractura muscular excesiva en ese lado de la cara donde está largo, ¿sí? Y eso, pues obviamente no se puede corregir con la guarda. Ahí es útil utilizar otras medidas como lo es la toxina botulínica durante periodos cortos de tiempo. La solución quirúrgica totalmente. Ahora, algo importante que ahorita estabas mencionando, la fisioterapia es una forma de acondicionar los músculos a que no se contracturen, ¿sí? Pero la fisioterapia por sí sola o la guarda por sí sola no son tan efectivos como la combinación de Como la ambas, combinación. ¿sí? Así es. Eso que les quede
que se lleven como el bonus track ese de complementarlo para que tengas una excelente recuperación. Doctor, no quería dejar pasar ese tema, la verdad me gusta mucho el tema de la articulación, de ATM, bruxismo, y quería darles este pequeño bono extra a todos los que nos están escuchando hablando de la ortodoncia. Doctor, pues muchas gracias por acompañarnos, por darse ese tiempo, por explicar también, creo yo que todos los que estamos aquí nos quedamos anonadados con todo lo que estabas explicando y pues ojalá poder seguir contando contigo en futuras intervenciones y pues obviamente contar contigo para que trabajes con todos mis pacientes en ortodoncia. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Un aplauso al doctor. Un aplauso al doctor y cualquier cosita, duda que tengan, háganosla saber, háganla llegar a manera de mensaje y con mucho gusto nuestro equipo se va a poner en contacto con ustedes para darles respuesta de esto. Síganos en las otras dinámicas que vamos a estar presentándoles. Vienen más especialistas para que vean que poco a poco mi intención es que la gente vea que la odontología es ciencia pura, que no es algo de quito pongo, es algo de trabajar en conjunto para llegar al resultado que la persona específicamente necesita. Esa es la intención de estas cápsulas. Entonces, un aplauso más al doctor, por favor. Y aquí les vamos a dejar las redes sociales, también las redes sociales del doctor, para que nos sigan en todas nuestras plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, en todos lados. Y ahí también nos pueden mandar mensaje para cualquier duda que haya surgido con esto, darles respuesta. Doc, ¿algo que les quieras decir? No. Nos vemos, nos acabó. Ay.